Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 38º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Copa de Europa. Llegamos a la 37ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 1991-92, en la que la Estrella Roja de Belgrado buscaba de validar su corona. Acompáñenme a ver si lo logra o no. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo contó con 32 equipos, al ser Estrella Roja también campeón de la Liga Yugoslava, y Arsenal se convertía en el primer cuadro inglés en 6 años en formar parte de la competición, tras la tragedia de Heysel, que dejó sin competir a Inglaterra por 5 años, y un sexto por ser Liverpool campeón inglés. En tanto, PSV Eindhoven permitió la reaparición de los equipos holandeses tras un año de ausencia por la sanción del Ajax. Por contra, los cambios políticos en Europa Oriental, debido a la caída de los regímenes comunistas, comenzaron a producir efectos en el torneo. Pese a darse la reunificación alemana, en fútbol se mantuvo la separación por un año más, siendo este torneo el último con equipos del este y oeste alemán, representados por los debutantes Hansa Rostock y Kaiserslautern. A partir de la siguiente temporada, solo habría un representante alemán del torneo unificado. El sorteo de la primera ronda se realizó el 11 de julio de 1991 en Ginebra, manteniéndose el esquema de cabezas de serie de la temporada anterior. Los partidos se programaron para el 18 de septiembre y 2 de octubre. La principal novedad sería en el formato de la competición, que fue resultado a la demanda de varios clubes, que solicitaban a la UEFA disputar más partidos y por ende obtener más dinero. Así que UEFA tuvo que responder a las amenazas de varios equipos que querían crear una liga europea fuera del ámbito UEFA inclusive. Entonces los cuartos de final y las semifinales se suprimieron a favor de la creación de una fase de grupos, que lo integrarían los 8 equipos vencedores de las dos primeras rondas. Para ello se formarían dos grupos de 4 que jugarían todos contra todos a 2 ruedas y con clasificación a la final para sus vencedores. Ello fue aprobado el 18 de abril de 1991 en reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA, tras una propuesta de la Comisión Interclubes, realizada en Londres. Esta propuesta fue presentada originalmente por el presidente del Barcelona, José Luis Núñez, en 1986 con un formato similar. UEFA manifestó que este formato se daría de manera experimental en esta temporada, con opción a ampliarse en la Recopa y la Copa de la UEFA si es que salía bien como lo planeado. Se otorgó 2 puntos por victoria y 1 por empate, como era costumbre de aquellos años. En un principio se pensó dar un punto extra por cada partido ganado en condición de visitante, pero ello fue descartado. Brøndby enfrentó al Zagreb Lubin y lo derrotó 3-0 en su duelo de ida. La vuelta en Polonia tuvo a Kim Bilford consolidando la calificación de los daneses, pese a que Zagreb marcó 2 goles, pero que no evitaron su eliminación. Brøndby pasaba de ronda. Universitatea Craiova derrotó 2-0 a la Polón chipriota sin imaginarse lo que le sucedería en la vuelta. En el estadio sirio de Limassol, un penal del polaco Eugeniusz Ptak y un doble del esloveno Suat Besirevich le dieron al campeón de Chipre el primer pase a octavos para cuadros de su país ante equipos de mayor jerarquía. Un doblete de Wolfgang Funkel permitió al Kaiserslautern superar con tranquilidad al letal bélico Tarnovo en su duelo de ida, pese a que el cuadro búlgaro le opuso a tener resistencia durante casi todo el primer tiempo. La vuelta en el estadio rival tuvo a Ángel Chevenkov abriendo la cuenta para tal, pero el tanto de Jürgen Tegen sobre el final aseguró la calificación del campeón de la Bundesliga. Göteborg tuvo dificultades para eliminar al Flamurter, ya que lo hizo con el tanto de Johnny Ekström en el duelo de vuelta en Albania, en un duelo que acabó igualado a 1, luego que empataran sin goles en Suecia. El Dinamo de Kiev no tuvo muchas complicaciones para pasar de ronda y superó en sus 2 partidos al HJK de Helsinki, 1-0 en el Olímpico de la capital finlandesa y 3-0 en el Republicano de Kiev, contándose en ambos partidos de Serie Kovalets. Olympique de Marsella fue uno de los cuadros que marcó 10 anotaciones para pasar de ronda. Los galos lo hicieron frente a la Unión de Luxemburgo, al que le hicieron 5 en cada uno de ellos. Jean-Pierre Papin marcó un triplete en Luxemburgo y doblete en el Velodrome. Asimismo, Daniel Zverev marcó en ambos cotejos. Aunque era debutante, la Sampdoria era uno de los equipos a tomar en cuenta, ya que había ganado la Recopa de 1990 y tenía un gran plantel. Vencieron 5-0 a Rosenborg en el Luigi Ferraris con dobletes de Attilio Lombardo y Giuseppe Dossena. Gianluca Vialli y Roberto Mancini de penal consolidaron la clasificación de la SAM al vencer 2-1 en Noruega. Un doblete de Luis Cristo Dulu permitió al Panathinaikos empatar a 2 en su visita al Fram en Islandia. El duelo de vuelta en el Olímpico de Atenas no tuvo goles y los tantos que hizo el cuadro verde en tierras nórdicas le bastaron para clasificar a octavos.
La reaparición de los cuadros ingleses en el torneo fue a lo grande. Arsenal superó 6-1 en Highbury al Austria Viena con póker de Alan Smith. Peter Stoger de penal le dio la victoria al cuadro violeta en el duelo de vuelta en el Prater Stadium, pero no impidió que los Gunners clasifiquen. PSV Eindhoven arrojó un empate de su visita al Besiktas en Estambul pese a que Wim Kief fue expulsado al protestar el penal que causó la igualdad turca. La vuelta en Philips Stadium tuvo a Metin Tekin abriendo la cuenta temprano, pero los tantos de Gerald Vandenburg y el zambiano Kalusha Pualya permitieron la clasificación de los granjeros octavos. Mark de Grais le permitió al Anderlecht ponerse ventaja frente al Grasshopper sobre el final del primer tiempo de su duelo de ida. El griego Georgios Nepsoudis marcó el empate que le dio esperanzas a los suizos. Pero la vuelta a disputar en el Wandorf de Berna tuvo como figura Luke Nilis, que marcó los 3 goles que permitieron la clasificación de los belgas octavos. Un doblete del danés Michael Laudrup permitió al Barcelona triunfar 3-0 en su estreno frente al Hansa Rostock alemán. La vuelta en el Leipzig Stadion fue definido con tanto de Michael Spice al minuto 64, pero fue insuficiente ya que clasificaron los dirigidos por el neerlandés Johan Cruyff. Este partido sería el último para un cuadro de Alemania Oriental en el torneo debido a la reunificación alemana. Estrella Roja debutó en la competición goleando 4-0 al débil Portadown norirlandés, con doblete de Sinisa Mihailovic. El encuentro se disputó en la ciudad húngara de Szeged debido a una sanción que tenía su estadio por los incidentes en la semifinal de la temporada anterior del Bayern Múnich y la situación que se vivía en Yugoslavia. Un doblete de Milorad Ratkovic selló el triunfo obtenido en Irlanda del Norte que consolidó el pase yugoslavo a octavos. El Kispert Honved pudo rescatar un empate a 1 a 7 minutos del final en su duelo de ida como local frente al Dundalk de Irlanda con tantos de Adrian Negrau. La vuelta en Oriel Park tuvo el doblete de Istvan Mison que le dio a los húngaros el boleto a octavos. Sparta Praga recibió al Glasgow Rangers y lo derrotó con tanto de Jiri Nemec que le daba ventaja con la mira en el duelo de vuelta. La revancha en Ibrox Park tuvo como figura a Stuart McCall, quien al minuto 47 forzaba la prórroga. Este mismo jugador le daba al 93 la ventaja a su equipo, pero 5 minutos después, un tanto en contra de Scott Nisbet le dio la clasificación al Sparta. Finalmente, el Benfica también pasó sin complicaciones al marcar de 10 goles al Handon Spartans, con 5 tantos del soviético Sergei Yuran, 4 de ellos en la ida en Malta, donde los rusos hicieron 6, dejando los 4 restantes para el duelo de vuelta. Los octavos de final se sortearon el 4 de octubre de 1991 en Ginebra con el esquema de cabezas de serie y sus duelos se programaron para los días 23 de octubre y 6 de noviembre. Esta ronda es la que determinaría qué clubes eran los que disputarían la primera fase de grupos de la historia, por lo que se jugaba mucho en esa instancia. Olympique de Marsella recibió al Sparta Praga siendo el favorito de su llave. Lo demostraron en principio ya que el inglés Chris Waddle y Jean-Pierre Papin por duplicado le dieron una ventaja que parecía sentenciar esta eliminatoria. Pero los penales de Peters Brabeck y Roman Cucleta, muy protestados por los franceses, le daban chances a los checos para la vuelta. El duelo en Letna tuvo un Sparta ejerciendo un control total para poder anular a Papin. Martin Friedeck y Holt Siegel marcaron la ventaja para el Sparta. El descuento de Abedi Pelé a cuadros del final le dio esperanzas al Olympique, pero no bastó. El Sparta Praga se convirtió en el primer equipo en clasificarse a la fase de grupos de una competición europea. Estrella Roja no tuvo muchas complicaciones enfrentándose al cuadro más débil de los que seguían en carrera, el Apolón. Los derrotó 3-1 en la ida en Szeged, que volvió a recibirlos por la guerra de secesión de Croacia, territorio que ya se había declarado independiente al igual que Eslovenia. La vuelta en Limassol terminó 2-0 con tantos de Dejan Savicevic y Vladan Lukic, quienes también anotaron en la ida. Los campeones también se apuntaron a la fase de grupos. El Dinamo de Kiev recibió al Brøndby y fue sorprendido con un gol tempranero de Klaus Nielsen al minuto 12. El empate de Oleg Salenko de penal a 13 del final equilibró el marcador, pensando en la vuelta en Dinamarca, ante uno de los semifinalistas de la Copa de la UEFA anterior. Pero la vuelta fue resuelta temprano con un tanto de Pablo Yakovenko a los 7 minutos de juego, lo que permitía al Dinamo instalarse en la fase de grupos. Panathinaikos recibió al Göteborg en el Olímpico de Atenas y lo derrotó con tantos de Dimitris Sarabakos y Spiros Marangos, sacando una importante ventaja. El duelo de revancha en el Ulevi de Gotemburgo empezó con todo para el cuadro blanquiazul, ya que Ola Svensson y Ekström empataron la serie sobre el final del primer tiempo, pero 2 tantos de Sarabakos, uno de penal, en la segunda parte, permitieron al cuadro helénico clasificarse. Uno de los duelos atractivos de esta ronda fue el duelo de los cuadros del Benelux, que garantizaba un cupo a un cuadro de esta región. PSV Eindhoven recibió al Anderlecht en un duelo de cuadros con historia, pero lastimosamente no se sacaron ventajas y todo estaba abierto para la vuelta en Park Astre. Allí de Grace y Danny Boffin marcaron los tantos que permitieron la clasificación del cuadro violeta a la fase grupal, con el valor que significaba hacerlo frente a un cuadro neerlandés.
Barcelona recibió en el Camp Nou al Kaiserslautern y lo derrotó con doblete de Chiqui Begiristain gracias a su velocidad para contener el juego germano. La revancha se disputó en el Fritz-Walter Stadion con un cuadro local constante y eficaz que marcó mediante un doblete del yugoslavo Demir Hodic, y el danés Jan Goldbach volteó la eliminatoria. Pero una falta de último minuto encontró la cabeza de José Mari Vaquero, el cual le dio la clasificación al cuadro azulgrana en la fase de grupos. Sampdoria se encontraba en una crisis interna al momento de visitar Kispes-Honvéd en Hungría, y ello lo aprovecharon los magiares, que los derrotaron 2-1, aunque el tanto de Toniño Cerezo significaba una luz de esperanza para el cuadro de Bujadin Boskov. La vuelta tuvo el cuadro italiano arrollador, ya que Lombardo y Vialli por duplicado voltearon la eliminatoria. Un autogol de Fausto Pali le dio esperanzas al Honvéd, pero no fue suficiente, ya que pasaron los genoveses. Finalmente, el plato fuerte de esa instancia lo disputaron Benfica y Arsenal en el antiguo Daluz. Ambos cuadros demostraron fuerza y coraje, siendo Isaías y Kevin Campbell en un lapso de 2 minutos los que dejaron el encuentro de ida empatado a 1. La vuelta en Highbury se abrió con tanto de Colin Bates al minuto 20. Isaías lo empató al 36 y, pese a lo parejo de cotejo, este se tuvo que ir a la prórroga para definir al último clasificado. Allí el soviético Vasily Kulkov a los 10 minutos de la primera parte extra e Isaías a los 2 de la segunda parte extra marcaron los tantos de la clasificación de las Águilas a la primera fase de grupos de la historia. El 8 de noviembre de 1991 se realizó en Ginebra el sorteo de la fase de grupos a bombo libre. A cada equipo se le designó un número del 1 al 4 para la realización del fixture. Como se tenían que dar 2 fechas adicionales para completar la fase, se decidió que fueran las del 27 de noviembre y 11 de diciembre para ese fin, utilizándose por primera vez esa época del año para partidos del torneo desde el establecimiento de las fechas fijas en 1968. Anterior a ello, solo se disputaban partidos de la Copa de la UEFA en su tercera ronda, y la competición entraba por entonces a receso hasta marzo. Las fechas del 4 y 18 de marzo y del 1 y 15 de abril completaron el calendario de los grupos, que en formato anterior significaban cuartos de final y semifinales. El grupo A se estrenó con un empate de 5 goles entre el Anderlecht y el Panathinaikos en Bélgica, que dejó decepcionados a los locales. Sampdoria y Estrella Roja protagonizaron en el Luigi Ferraris el duelo de los dos equipos que aspiraban a ganar el boleto en la previa. Un autogol de Sasha Nedeljkovic y un tanto de Vialli le dieron la victoria a los genoveses. En la segunda fecha, Sampdoria viajó a Atenas y sacó un valioso empate en el Olímpico del Panathinaikos en un campo nevado que dificultó el juego. Al día siguiente, Estrella Roja recibió al Anderlecht en Budapest, en un campo helado. Darko Pancev le dio la victoria a 3 minutos del final a los yugoslavos. Cabe precisar que el campeón defensor disputó sus encuentros fuera de su país debido a los conflictos bélicos que se daban. Llegó el receso y la doble fecha de marzo vio dobles enfrentamientos continuos entre los mismos rivales. En un cotejo muy igualado, Pancev le dio la victoria a la Estrella Roja en Atenas frente al Panathinaikos, en un cotejo donde estuvo cerca de no jugarlo por declararse macedonio, nacionalidad no reconocida aún en Grecia. En la revancha, Mihailovic le dio la victoria al campeón en el estadio de la Armada de Bulgaria en Sofía. En tanto, Anderlecht y Sampdoria dieron 2 duelos muy disputados. La ida en el Constant Bandenstock tuvo una doble remontada de los belgas, que vencieron 3-2 con dobletes de Nilis y Vialli para cada equipo. La vuelta en Génova tuvo triunfo italiano con tantos de Lombardo y Mancini. La penúltima fecha tuvo un Panathinaikos y Anderlecht certificando su eliminación empatando sin goles, siendo una decepción para el cuadro de Aten Moss. Sofía albergaba el duelo prácticamente decisivo entre Estrella Roja y Sampdoria. Mihailovic adelantó para los dirigidos por Vladimir Popovic, pero el esloveno Željko Katanek y el yugoslavo Goran Vasiljevic en contra le dieron la ventaja al cuadro de Boskov. Mancini siguió el 3-1 y el liderato para la Samp a una fecha del final, con un punto de ventaja sobre los yugoslavos y definiendo todo en casa. Estrella Roja visitó al Anderlecht y en un duelo emocionante perdió 3-2. El tanto de De Grais a 8 del final sepultó las opciones de bicampeonato de los yugoslavos y el final de una era. Al mismo tiempo, Sampdoria recibió al Panathinaikos y fue sorprendido con tanto de Marangos. Mancini empató el marcador y permitió a la Samp clasificarse en la final en su debut en el máximo torneo europeo. El grupo B empezó en Kiev, donde Salenko marcó el primer gol de la historia de competiciones europeas en la fase de grupos, permitiendo al Dinamo superar al Benfica en un cotejo muy igualado. Barcelona debutaba en casa frente al Sparta Praga, venciéndole 3-2 con tantos de Guillermo Amor, Laudrup y Vaquero frente a unos checos que, tras el descuento de Vaclav Nemecek, intentaron empatarlo, pero tuvieron 2 chances que rozaron ello. En la segunda fecha, Nemecek y Brabec dieron ventaja al Sparta en 20 minutos de juego frente al Dinamo. El descuento de Volodymyr Sharan le daba esperanzas a los soviéticos, pero pese a dominar la segunda parte, no consiguieron el empate, ganando los checos.
Benfica y Barcelona se enfrentaron en Daluz y empataron sin goles, pese a que los dirigidos por Cruyff tomaron la iniciativa. Ellos hicieron su negocio para llegar como líderes al receso. El partido del Dinamo en Praga fue el último que tuvo la bandera de la Unión Soviética en el torneo, ya que en el día de Navidad se firmó la disolución del país, ante la crisis económica y los deseos independentistas de varias regiones de aquella nación. Por ende, el Dinamo de Kiev pasó a ser de la nación de Ucrania, aunque su representación estaba a nombre de la Comunidad de Estados Independientes, organismo que agrupaba la mayoría de países derivados de la disuelta nación y que a nivel de fútbol fue una federación momentánea, más que todo por la presencia de una selección nacional que había clasificado a la Eurocopa de Suecia con el nombre del extinto país. El doble enfrentamiento entre el Barcelona y el Dinamo de Kiev se saldó con victorias para los blaugranas, 2-0 en Kiev y 3-0 en la ciudad condal, con 3 anotaciones del búlgaro Iris Stoichkov y 2 de Julio Salinas en duelos con dominio culé. Los duelos de Benfica y Sparta Praga acabaron con empates a 1, que complicaban las opciones de ambos equipos, sellados por Antonio Pacheco en Daluz y Josef Chovanec en Letná. Barcelona sacaba 3 puntos de ventaja al Sparta con 2 partidos por jugar. La penúltima fecha parecía ser consolidación para que el Barça pase la final en Praga. Sparta buscó el triunfo que lo mantenía con vida y lo logró contra Torres Sigel, aprovechando a un replegado jugador culé que buscó el empate. Para variar, el Benfica de Sven-Goran Eriksson dominó su duelo frente al Dinamo y lo goleó 5-0 con doletes de César Brito y Yurán, y tenía sus opciones ya que se puso a 2 puntos del Barcelona y a quien tenían que visitar en la última fecha. Dinamo de Kiev recibió el Sparta Praga en un encuentro desangelado. Salenko a 3 minutos del final le quitó las esperanzas al cuadro de Dusan Urín de ser finalista. Barcelona y Benfica se enfrentaron en el Camp Nou con la mira en la final, ya que los lusos estaban apenas un tanto por debajo de los catalanes en diferencia de goles. El inicio fue explosivo. Stoichkov y Vaquero le dieron ventaja a los culés en 23 minutos de juego. 4 minutos después, Brito descontó y las águilas empezaron la búsqueda de los 2 goles que los meterían en la final, los cuales nunca llegaron por el control del juego del Barcelona, que pese a contar con varios jugadores nerviosos con el pasar de los minutos, conseguía el objetivo de clasificar a la gran final. La final se disputó el 20 de mayo de 1992 en el estadio de Wembley, en Londres. Ambos equipos tenían realidades distintas. Barcelona peleaba la liga frente al Real Madrid y Sampdoria tuvo un rendimiento irregular que lo dejó sexto en la Serie A. Ambos equipos ya se habían enfrentado en la final de la Recopa de 1989, que terminó con triunfo culé en Berna. El árbitro fue el alemán Aaron Schmidt-Huber. Barcelona tomó la iniciativa y enfrentó a una Samp que buscaba cualquier fallo para transformarla a su favor, sabiendo que quien marcara primero tenía las ventajas de ganar el partido. Un lanzamiento de Ronald Koeman fue respondido por 2 contragolpes de Lombardi con peligro. Con esa tónica se llegó al descanso. El segundo tiempo tuvo un juego abierto con ambos equipos buscando el tanto que evitaba la prórroga. Salinas, Eusebio y Stoichkov perdieron sus ocasiones al igual que Vialli por duplicado. La entrada de Andoni Goicoechea permitió al cuadro de Cruyff refrescar su juego hacia las bandas, pero como no hubo goles, nos fuimos a la prórroga. Ambos cuadros ya estaban muy mermados y cansados. A 8 minutos del final, el árbitro cobró un tiro libre indirecto por una detención de balón de Giovanni Bernizzi. Stoichkov movió el balón, se lo pasó a Vaquero que frenó y Koeman lo disparó permitiendo que el balón entre al arco de Gianluca Pagliuca. Ello abrió el marcador y con ambos cuadros ya fundidos en lo físico, no hubo mucho que mostrar. Barcelona lograba el triunfo más importante de su historia y conseguía la tan ansiada Copa de Europa. El cuadro de Johan Cruyff logró así su tan anhelado título luego de que en Berna y Sevilla se le negara ello, pese a que acudió como favorito a disputar aquellas finales. Además, consolidaba su época más importante, ya que le había quitado el trono de la Liga al Real Madrid y su quinta del buitre, y llegó a 2 finales de Recopa antes de este momento. Además, formaba un plantel de lujo con figuras como Andoni Zubizarreta, Josep Guardiola, Albert Ferrer, Amor, Stoichkov, Vaquero, Salinas, Laudrup, Koeman y muchos otros conocidos que formarían el llamado Dream Team. La temporada lo vio ganador de la Supercopa Española frente al Atlético de Madrid y días después de su triunfo europeo revalidó el título de Liga aprovechando una derrota del Real Madrid en Tenerife, sacándole un punto de ventaja. Donde sí perdió fue en la Copa del Rey, ya que cayó en octavos de final por penales ante el Valencia. En diciembre, los culés perdieron la final de la Copa Intercontinental ante el Sao Paulo, pese a que Stoichkov los aventajó. Un doblete de Raíz le dio la victoria a los paulistas en Tokio. Marzo de 1993 lo vio triunfador de la Supercopa Europea frente al Werder Bremen, tras empatar a 1 en Weserstadion y vencerlo 2-1 con tanto de Goicoechea en el Camp Nou. Barcelona se alistaba la siguiente temporada para defender su corona, pero había nuevos aspirantes dispuestos a disputar de la misma. Además, nuevos países empezaban a preparar su debut en la máxima competición continental, que además se alistaba a cambiarse de identidad. Pero ello les contaremos en nuestro próximo video.
Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.